Bien, en primer lugar, antes de comenzar, me gustaría realizarle un profundo agradecimiento al doctor Jesús Reyes Alvarado por su amable invitación para que pudiera participar en estas prestigiosas jornadas internacionales sobre derecho penal y derecho constitucional. Este agradecimiento, por supuesto, lo hago también extensivo a la Universidad Externado de Colombia y a la Universidad de los Andes. Como hemos visto en estas tres sesiones que estamos desarrollando, vemos que la inteligencia artificial plantea una serie de repercusiones muy importantes en el ámbito del derecho penal y en el ámbito también de los derechos fundamentales. Vamos a concluir todas estas reflexiones que estamos llevando a cabo con el panel sobre autoría y agencia artificial y vamos a responder o vamos a atender a la pregunta de quién responde cuando se utiliza un sistema de inteligencia artificial que ocasiona resultados lesivos. Y yo voy a tratar de ilustrar una respuesta fundamentada a esta cuestión centrándome en el ámbito de la inteligencia artificial y la medicina, donde se plantean un conjunto de desafíos en la atribución de responsabilidad penal. Bien, como punto de partida me gustaría indicar que aquí en el ámbito de la medicina, los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan se caracterizan, realizando con esta afirmación una abstracción, se caracterizan, como digo, los sistemas de inteligencia artificial porque recopilan un conjunto ingente de datos relacionados con la salud de los pacientes, de las personas. Y claro, cuando los utiliza el personal facultativo, proporcionan estos sistemas de inteligencia artificial, proporcionan desde un punto de vista científico una mejor atención médica a los pacientes. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque aceleran el procesamiento de todos los datos de que disponen con el fin de extraer patrones en las tomas de decisiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, también como se introducen en los sistemas de inteligencia artificial datos concretos del paciente que es el objeto de atención, las valoraciones que efectúa el sistema de inteligencia artificial incorpora también este valor adicional. Y en tercer lugar, entonces, tanto con estos patrones generales procedentes de esa cantidad ingente de datos relacionados con la salud de todos los pacientes, más las necesidades concretas que tiene ese paciente en particular, se logra una mayor y mejor precisión diagnóstica y de tratamiento. Junto con este panorama, junto con este escenario, también debemos tener en cuenta que hemos pasado de, pues de un personal facultativo, pues prácticamente hace unos 50 años, hemos pasado de un personal facultativo individual, intuitivo, a otro que está ya más integrado en complejos hospitalarios y además donde se tiene que trabajar en equipo. La novedad que tenemos desde hace unos años es que se han incorporado además como herramientas de trabajo los sistemas de inteligencia artificial. En definitiva, los sistemas de inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido también facilitar una medicina predictiva, personalizada, preventiva, participativa y también poblacional. Nos ha permitido pasar de una medicina 4P a una medicina 5P. Bien, con ello tenemos, por lo tanto, un horizonte complejo que, como vamos a indicar, como voy a tratar de desarrollar, pues ha planteado o está planteando pues una serie de desafíos a la hora de atribuir la responsabilidad penal en este ámbito de la medicina cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial. Y en concreto, de todos los desafíos que se plantean, yo me voy a ocupar fundamentalmente de dos y luego mis queridos compañeros y compañeras del panel pues van a completar también con su visión cuestiones que yo voy a simplemente mencionar porque por razones de tiempo pues no puedo profundizar en ellas.
Entonces, me voy a ocupar de los siguientes dos desafíos. En primer lugar, ¿cómo influyen los sistemas de inteligencia artificial en la determinación de la lex artis o del deber objetivo de cuidado en una actividad médica o en una actividad médico-quirúrgica curativa? Al hilo de esta cuestión, voy a tratar también de aclarar si en la actualidad los sistemas de inteligencia artificial pueden reemplazar el juicio clínico del personal facultativo. Ese va a ser el primer gran bloque de cuestiones que voy a abordar. Y el segundo bloque de cuestiones es si tiene que responder el personal sanitario de los errores de la inteligencia artificial cuando ha adoptado una decisión con base en la información proporcionada por el propio sistema de inteligencia artificial. Pues bien, me voy a centrar en la primera cuestión: ¿cómo influyen los sistemas de inteligencia artificial en la determinación del deber objetivo de cuidado en una intervención médico-quirúrgica curativa? Bien, aquí hay que distinguir la cuestión relacionada con la determinación del deber objetivo de cuidado, por una parte, en las denominadas situaciones típicas y, por otra parte, en las denominadas situaciones atípicas. Las situaciones típicas se caracterizan porque tienen unos elementos, unos factores, unos rasgos en común. Y aquí, en la determinación, como digo, del deber objetivo de cuidado en las situaciones típicas, para la doctrina mayoritaria, estas cuestiones también son discutidas, como todo en derecho penal, pero para la doctrina mayoritaria y para la jurisprudencia, yo creo que de una manera unánime, tanto en España como aquí en Colombia, tienen en cuenta, digo, en la determinación del deber objetivo de cuidado, primero, el criterio intelectual de la previsibilidad objetiva del resultado, al que después habrá que añadir el criterio normativo centrado en la ponderación de intereses para determinar, como digo, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Bueno, me voy a centrar fundamentalmente en el criterio intelectual de la previsibilidad objetiva del resultado, porque es aquí donde, a mi juicio, inciden de una manera importante los sistemas de inteligencia artificial en la actividad médico-quirúrgica, y ello es tenido o debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar la lex artis o el deber objetivo de cuidado en este tipo de actividades médico-quirúrgicas. Entonces, si nos centramos en este criterio intelectual de la previsibilidad objetiva del resultado, la doctrina científica considera que para efectuar este juicio hay que tener en cuenta tres factores. El primero, las circunstancias del caso concreto cognoscibles por una persona inteligente. En segundo lugar, las circunstancias también del caso concreto, pero en este caso que sean conocidas por el médico autor, dada su vinculación que tiene con el caso. Es el conocimiento ontológico. Y aquí habría que tomar en consideración no solo las condiciones en las que se ejercita esa actividad médico-quirúrgica, por ejemplo, si se desarrolla en un entorno rural, en un entorno urbano, sino que también habrá que incluir los medios disponibles para efectuarla, entre los cuales habrá que incluir cuando se utilicen los sistemas de inteligencia artificial y su adecuación para conseguir el correspondiente fin terapéutico, de diagnóstico, etc. Y, por supuesto, también habrá que tener en cuenta todos los conocimientos precisos que tenga el personal facultativo sobre su paciente y que deberán incluirse en el correspondiente sistema de inteligencia artificial. Y luego el tercer elemento, para llevar a cabo este juicio de previsibilidad objetiva del resultado, se centra también en el conocimiento nomológico, es decir, hay que tener en cuenta cuando se lleve a cabo este juicio de previsibilidad objetiva la experiencia común de la época acerca de los cursos causales. Bueno, pues bien, en situaciones típicas de los sistemas de inteligencia artificial se puede inferir un conocimiento nomológico más preciso y un saber experimental del médico autor superior, de modo que en el juicio de previsibilidad objetiva, con estos sistemas de inteligencia artificial se van a concretar de una manera más adecuada la producción de resultados
lesivos objetivamente previsibles que se deriven de una determinada actividad médico-quirúrgica. De aquí hay que concluir entonces también que los sistemas de inteligencia artificial elevan el estándar de diligencia en la toma de decisiones. Y además, también quiero subrayar que va a aparecer, tal y como voy a fundamentar a continuación, va a aparecer un elemento que es consustancial en la definición de la pauta de cuidado, y es la supervisión humana. La supervisión humana. Aquí, si se integran efectivamente los sistemas de inteligencia artificial, que serían uno de los componentes que debemos incluir cuando realizamos el juicio de previsibilidad objetiva del resultado, en un ámbito de desarrollo de una actividad médico-quirúrgica curativa, cuando se utilizan estos sistemas, debemos tener presente que la supervisión humana aparece en tres procesos. En primer lugar, en la recolección de datos. Claro, aquí tiene que haber un personal facultativo, un personal técnico facultativo que determine en la recolección de datos, bueno, pues cómo se han conseguido esos datos, qué datos son los que se van a utilizar, con qué fin, por cuánto tiempo, quién tiene acceso a los mismos y cómo se aseguran. Luego también, en un segundo nivel, en el procesamiento de datos, también vamos a necesitar una supervisión humana, vamos a necesitar un personal facultativo o técnico facultativo que entienda cómo funciona el sistema de inteligencia artificial. También deberá supervisar quién tiene acceso a ese sistema de inteligencia artificial, qué medidas de seguridad, en su caso, sean necesarias adoptar para que lleven a cabo su trabajo, etcétera. Y luego, en tercer lugar, no olvidemos tampoco la importancia que tiene la supervisión humana en una tercera fase de trabajo de los sistemas de inteligencia artificial, y es precisamente la fase de resultados. Cuando un sistema de inteligencia artificial proporciona unos resultados, claro, es preciso analizar si son de calidad, también si muestran algún impacto negativo en los derechos y si se justifica, en tal caso, pues la utilización de sistemas inteligentes. Pues bien, en la valoración de los resultados de los sistemas de inteligencia artificial, cuando analiza un caso concreto, tiene que haber un personal facultativo que efectivamente los valide, los supervise, los dé por buenos en definitiva. Por lo tanto, a la vista de lo que estamos exponiendo, la supervisión humana, como vemos, aparece como un elemento consustancial en la definición de la pauta de cuidado. Y el personal facultativo, sintetizando lo que comentaba anteriormente, tiene que valorar entonces las indicaciones presentadas por el sistema de inteligencia artificial en relación con un caso clínico específico. Y luego también, en segundo lugar, tiene que valorar la adecuación extrínseca del modelo adoptado respecto del caso clínico. Y tengo que subrayar que, bueno, pues en Europa ahora lo tenemos fácil porque gracias al reglamento de inteligencia artificial, que fue aprobado pues muy recientemente, en el año 2024, en el artículo 14, apartado 1, se refrenda la necesidad de tener siempre presente que se utilice un sistema de inteligencia artificial, la supervisión humana. En concreto, fíjense lo que establece este artículo 14, apartado 1 del Reglamento de Inteligencia Artificial, es que se atribuye a la conducta humana la misión de prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales que puedan surgir cuando un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, y los sistemas de inteligencia artificial que utilizan la salud de los pacientes, datos relacionados con la salud de los pacientes, es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Entonces, como digo, la conducta humana, siempre que se utilice un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, tiene que intervenir para reducir, para prevenir o para reducir al mínimo los riesgos para la salud de los pacientes. Y de ello se deriva entonces
una cuestión que antes la he planteado como un interrogante. ¿Los sistemas de inteligencia artificial hoy en día pueden sustituir el juicio clínico del personal facultativo? La respuesta es no. Constituye, por lo tanto, un complemento, un sistema de inteligencia artificial en el ámbito de la medicina hoy en día lo que hace es constituir un complemento muy valioso del juicio clínico del personal facultativo, pero no lo puede sustituir, no lo puede reemplazar. Y ya para ir finalizando con este primer bloque de cuestiones, si nos detenemos en concreto ahora en el apartado cuarto de este artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, el personal facultativo deberá, cuando utilice sistemas de inteligencia artificial en cualquier actividad médica o en cualquier actividad médico-quirúrgica, tendrá que, primero, entender adecuadamente las capacidades y las limitaciones del sistema y tiene que vigilar debidamente su funcionamiento. Por ejemplo, pues con vistas a detectar y resolver anomalías, problemas de funcionamiento y comportamientos inesperados. Claro, aquí cuando hablo del personal facultativo también me refiero en un sentido amplio, no solo al médico como tal, sino también al personal facultativo técnico que esté trabajando con bases de datos, etc. En segundo lugar, el personal facultativo también tiene que ser consciente, esto es muy importante, de la posible tendencia a confiar automáticamente o en exceso en la información proporcionada por los sistemas de inteligencia artificial. Tiene que ser consciente de que hay o puede haber sesgos de automatización y tiene que ser consciente y por lo tanto los tiene que evitar. En particular, sobre todo, con aquellos sistemas que se utilizan para obtener recomendaciones con el fin de adoptar decisiones. En tercer lugar, el personal facultativo también tiene que interpretar correctamente la información que le proporcione los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, teniendo en cuenta pues, aquellos métodos y herramientas de interpretación que tenga a su disposición. Luego también, en cuarto lugar, el personal facultativo tiene que decidir en cualquier situación concreta no utilizar el sistema de inteligencia artificial o tiene incluso también que desestimar, invalidar o revertir la información que éste genere. Y en último lugar, el personal facultativo deberá intervenir en el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, pudiendo incluso también interrumpir el propio sistema pulsando un botón de parada o mediante un procedimiento similar que permita que el sistema se detenga de forma segura. Este apartado cuarto del artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial dispone estas mismas premisas de comportamiento, de la supervisión de comportamiento humano, de supervisión humana, con carácter general. Yo lo que he hecho ha sido concretarlas en el ámbito de una actividad médico-quirúrgica. Con ello finalizo esta primera bloque de cuestiones relacionadas con la determinación del deber objetivo de cuidado en las situaciones típicas cuando se desarrolla una actividad médico-quirúrgica curativa. A continuación, en este tipo de situaciones típicas todavía, lo que voy a hacer es centrarme ahora en atender a la pregunta que había planteado en segundo lugar. ¿Tiene que responder el personal facultativo de los errores de la inteligencia artificial cuando ha adoptado una decisión con base en la información que le ha proporcionado ese sistema de inteligencia artificial? Bien, aquí lo primero que hay que señalar es que la posible atribución de responsabilidad penal por imprudencia del personal facultativo que utiliza sistemas de inteligencia artificial dependerá de dos elementos que están estrechamente interrelacionados. El primer elemento, claro, la corrección o incorrección de la información proporcionada por el propio sistema de inteligencia artificial. No podemos descartar que los sistemas de inteligencia artificial sean infalibles. Pueden arrojar una información correcta, pero también pueden arrojar información que no sea correcta. Y ello será un elemento a tener en cuenta cuando, un facultativo pues, pueda validar
una información que le ha proporcionado el sistema de inteligencia artificial. Esta será, por lo tanto, la primera cuestión. Y la segunda cuestión, claro, de nuevo aquí ponemos otra vez de manifiesto la relevancia de que exista una supervisión efectiva del personal facultativo. Y si no la hay, si no ha habido una supervisión efectiva, esto sí que va a tener una importancia a la hora de poder atribuirle, en su caso, una responsabilidad por imprudencia, por la toma de una decisión sin haberla contrastado adecuadamente. Pues bien, ahora les propongo que pensemos en estos dos supuestos. El primer supuesto, un sistema de inteligencia artificial realiza una recomendación y proporciona una alerta de una patología respecto de un paciente concreto, pero resulta que en su tarea de supervisión el facultativo la rechaza, ya sea por desconocimiento, ya sea por error. Pues bien, aquí, si efectivamente la información que ha proporcionado el sistema de inteligencia artificial es correcta, el sistema de inteligencia artificial lo que va a hacer es acreditar la infracción del deber objetivo de cuidado del personal facultativo. ¿Y dónde radica esa infracción del deber objetivo de cuidado del personal facultativo? Pues evidentemente en la falta de supervisión humana, que hemos visto que es una pieza consustancial en la definición de la pauta de cuidado. Y aquí, en concreto, hemos visto que ha fallado esta supervisión humana porque el personal facultativo, o bien por desconocimiento o bien por error, ha descartado esa recomendación que le ha efectuado correctamente el sistema de inteligencia artificial. Aquí, como hemos destacado anteriormente, el personal facultativo ya hemos visto que tenía que valorar primero las indicaciones presentadas por el sistema de inteligencia artificial en relación con un caso clínico concreto. Y en segundo lugar, tenía que valorar también la adecuación extrínseca del modelo adoptado respecto de ese caso clínico. Y aquí en este caso es lo que ha fallado, en este supuesto, por parte del personal facultativo. Y se abre la puerta, por lo tanto, acreditándose a través de lo que ha dicho el sistema de inteligencia artificial, se acreditaría pues, la infracción del deber objetivo de cuidado del personal facultativo. Luego, si tiene que responder por un delito por imprudencia, dependerá también de los restantes criterios de imputación objetiva del resultado si concurren. Y ahora les planteo el segundo supuesto que quería exponerles. Imaginemos ahora un sistema de inteligencia artificial que utiliza una recomendación, pero resulta que, a diferencia del caso anterior, en este caso no proporciona una alerta en una patología, de manera que el personal sanitario la sigue lo que le dice el sistema de inteligencia artificial, pero no supervisa el respectivo proceso. Bueno, entonces, aquí hay que analizar la posible determinación, la posible infracción del deber objetivo de cuidado, hay que examinarla en dos fases. Primero, vamos a centrarnos en la respuesta otorgada por el sistema de inteligencia artificial. Si la recomendación efectivamente ha sido incorrecta, aquí estaríamos ante un error o un fallo técnico de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Quién respondería aquí? Bueno, pues creo que no habría, en principio, problemas para determinar con arreglo a las categorías tradicionales que ya tenemos en el ámbito de la imprudencia, pues habría que examinar si el fabricante del sistema de inteligencia artificial o, en su caso, el programador de ese sistema de inteligencia artificial o incluso el propio centro hospitalario, bueno, el propio centro médico que utiliza o que ha utilizado un sistema de inteligencia artificial sin haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes para asegurar la validez de los resultados. Entonces, aquí estos niveles podrían responder y en el marco de vamos a decir, de los instrumentos tradicionales ofrecidos por la dogmática clásica de la imprudencia. ¿Y qué pasaría entonces con el personal facultativo? Porque hemos hablado en estos supuestos del fabricante, del programador, del propio centro hospitalario que implementa este sistema y que no ha asegurado medidas de seguridad
oportunas, pero ¿qué pasaría aquí en este caso con el personal facultativo? Bueno, pues el personal facultativo, en este supuesto, si se confirma la patología, el personal facultativo tampoco habrá actuado conforme al cuidado objetivamente debido porque, claro, ha omitido la supervisión establecida en el apartado cuarto del artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial, ya sea porque no ha revisado debidamente el funcionamiento de ese sistema de inteligencia artificial, porque no ha comprendido adecuadamente sus capacidades y sus limitaciones para manejarlo, o bien no ha sido consciente de la existencia de un sesgo de automatización, o bien porque no ha interpretado correctamente los resultados del sistema de inteligencia artificial, teniendo en cuenta pues, las herramientas y los métodos de interpretación que hubiera tenido a su disposición. Aquí vemos que entonces, respecto del personal facultativo, ha fallado también la supervisión humana, que vuelve otra vez a subrayarse pues, su carácter de elemento consustancial en la definición de la pauta de cuidado. Y aquí, como sucedía en el supuesto anterior, el sistema de inteligencia artificial lo que hace es acreditar la infracción del deber objetivo de cuidado, en este caso ya del propio facultativo. Sí que es preciso indicar aquí que es necesario establecer cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial, bueno, en todos los ámbitos, particularmente en este ámbito, pues es necesario establecer directrices claras sobre la documentación de los resultados que arrojan estos sistemas de inteligencia artificial, ya sean normales o equivocados, así como también la necesidad de que existan directrices sobre la manifestación y evitación de sesgos de autoridad, de automatización y de confirmación. En definitiva, la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial obliga también a la existencia de estos compliance o de estas directrices que permitan efectivamente, bueno, pues asegurar la utilización de estos sistemas. Y ya para ir finalizando, hasta el momento hemos hablado de el papel que tiene bueno, pues los sistemas de inteligencia artificial en las denominadas situaciones típicas, donde desempeña un papel muy importante la supervisión humana, entre otros del personal facultativo. Y en las situaciones atípicas, que son aquellas porque, como indicaba anteriormente, se caracterizan porque tienen unos elementos, unos factores, unas circunstancias que se manifiestan de una manera distinta a cómo se presentan los casos típicos. Bueno, pues para estos supuestos, la lex artis, para los casos o para las situaciones atípicas, la lex artis, en realidad, pues no ha descrito ningún procedimiento de actuación, porque son situaciones más bien excepcionales. Y aquí, la doctrina también mayoritaria y la jurisprudencia, creo que de una manera unánime, aunque esta es una cuestión también discutida doctrinalmente, pero yo creo que tiene una base correcta. Como digo, la doctrina mayoritaria en estos casos, junto con la jurisprudencia, lo que hacen es recurrir a la figura de la persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social, que se tiene que colocar entonces en el lugar del médico para enjuiciar la corrección de la conducta realizada por el personal sanitario, de manera que infringirán, con carácter general, infringirán el cuidado objetivamente debido a aquellas acciones de cuya realización se había abstenido una persona inteligente y sensata. Pues bien, en estas situaciones atípicas, con la lógica computacional de los sistemas de inteligencia artificial, en el ámbito de la medicina, en la determinación del deber objetivo de cuidado, yo creo que la distinción entre situaciones típicas y situaciones atípicas ya no aparece tan relevante. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de inteligencia artificial, como he indicado, proporcionan herramientas más adecuadas para profundizar en la investigación del caso concreto, porque además de tener esos datos ingentes respecto de la salud de los pacientes, claro, hay que colocar también, para que efectúe el trabajo correspondiente, el sistema de inteligencia artificial, hay que colocar también los datos concretos y particulares
de ese paciente para el cual se busca una solución, ya sea de diagnóstico, de tratamiento, etc. Pues bien, ya no merece la pena, creo, con la utilización de sistemas de inteligencia artificial, distinguir entre situaciones típicas y atípicas, porque en las situaciones atípicas, las circunstancias concretas de ese paciente hay que incluirlas en los sistemas de inteligencia artificial para que proceda a efectuar la valoración correspondiente. Y como los sistemas de inteligencia artificial se encuentran en constante desarrollo y perfeccionamiento, el recurso a la persona inteligente y sensata que personalice los conocimientos que se derivan de la práctica común, yo creo también que ayudarán a determinar los límites de los sistemas de inteligencia artificial asumibles en cada situación concreta, ya sea esta típica o atípica. Y ya para concluir, simplemente exponer ya de una manera muy sintética que para determinar la infracción del deber objetivo de cuidado y, en su caso, la posible atribución de responsabilidad penal del personal facultativo que utiliza sistemas de inteligencia artificial, es necesario constatar, por una parte, como hemos indicado, la corrección o incorrección de la información proporcionada por el sistema de inteligencia artificial y o, en su caso, la respectiva valoración efectuada por la persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social que tiene que valorar también esa conclusión. Y luego, por otra parte, es necesario constatar que haya habido, o si no la ha habido, pues lo mismo, hay que constatar si ha habido o no una supervisión efectiva por parte del personal facultativo, por parte del personal técnico facultativo. Entonces, si se constata una inobservancia del deber objetivo de cuidado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues valorar la gravedad de la imprudencia con base en el grado de supervisión dispensada por el facultativo. Cuanta menor supervisión haya, más grave será la infracción del deber objetivo de cuidado. Y se ofrecen, creo, con estas reflexiones, suficientes garantías en términos de seguridad al personal facultativo para que pueda actuar dentro de los márgenes adecuados de libertad, ya sea de método y tratamiento ante la evolución del conocimiento científico. Se ofrece también una seguridad en torno a las posibilidades terapéuticas y la necesidad de individualizar las estrategias terapéuticas ante casos clínicos particulares. Bueno, con ello creo que puedo dar por finalizada mi intervención. Espero haberme ajustado al tiempo disponible y encantada de poder participar en el debate que se suscite a continuación. Muchas gracias.